Perfecto, ahí se ve muy bien. ¿Arrancó? Sí, arranca tranquilo. Buenas tardes. Voy a hablar un poco de estudios complementarios. Se te De- escucha muy bajito, Fran. ¿eh? Ahí está. A ver, fíjate de nuevo. Buenas tardes. Hoy voy a hablar un poco de estudios complementarios que estudian la retina y la vía óptica. Eh, son, son las llamadas pruebas electrofisiológicas o funcionales. Nosotros podemos estudiar la retina y la vía óptica con pruebas que nos muestran la anatomía del ojo y pruebas que nos muestran cómo funciona este. Yo voy a hablar de las funcionales. Bueno, el electroretinograma y los potenciales evocados visuales son exámenes complementarios a la consulta oftalmológica general. Realizan aportes valiosos para la elaboración de diagnósticos cada vez más precisos en casos complejos. Un poco de electrofisiología para entenderlo mejor. Eh, el ojo cuando recibe un estímulo visual, principalmente la Fran, luz. disculpa, ¿Sí? ¿escucho yo muy bajito o el resto escucha muy bajo Dale. también? Ahí le Sí, acerco un poco. no, ¿Ahí yo mejor? también escucho muy bien. ¿Ahí un poquito mejor? A ver, fíjate. Bueno, voy a hablar un poco de la estructura de la vía visual para entender un poco cómo funciona. Eh, el estímulo, digamos, de la luz llega a la retina, a los fotorreceptores. Estos la reciben y transducen la señal fotoquímica que después va a ir viajando hacia las neuronas bipolares, ganglionares y al núcleo geniculado. Y por último, la corteza visual en forma de potencial de acción. Estos estudios lo que hacen van a medir la latencia y la amplitud del potencial de acción. Acá tenemos un esquema de cómo desde la retina va viajando el impulso hasta llegar a la corteza. Y este esquema me pareció muy bueno porque en este se grafica bueno, las distintas estructuras de la retina y lo que mide cada estudio electrofisiológico. Por ejemplo, el electroculograma nos va a medir el electroretinograma, perdón, nos va a medir las células, los conos y bastones, y también las células bipolares, y los potenciales evocados nos van a medir más que nada las células ganglionares. Dentro del electroretinograma tenemos distintos tipos. Tenemos el multifocal y el patrón. Bueno, estas son las pruebas electrofisiológicas. Yo voy a hablar principalmente del electroretinograma, que tiene, puede ser fotópico, escotópico, patrón o multifocal. A su vez, los potenciales evocados visuales pueden ser por dámero o por flash, dependiendo si fija o no fija el paciente. Entonces, la respuesta de la retina se explora con el electroretinograma, mientras que el nervio óptico y la vía óptica con los potenciales evocados visuales. Bueno, un poquito de historia. En 1865 se informó el primer cambio de potencial de reposo del ojo en respuesta a la luz. Acá voy a mostrar cómo se hace el registro. Se realiza mediante la colocación de electrodos usando un amplificador de la señal obtenida, que finalmente un sistema informático recibe y analiza las señales eléctricas provenientes de los electrodos. Bueno, acá tenemos un esquema, cómo se colocan los electrodos. El neutro va en la frente, el positivo es retroauricular y el negativo va en el globo ocular. Bueno, estas son algunas variables que nos pueden intervenir en el estudio y que no se realice de forma correcta si están alteradas. Por ejemplo, el nivel de agudeza visual, eh, algunos casos de ambliopía, el nistagmo, opacidades de medios como las cataratas, el grado de colaboración del paciente, en algunos estudios es muy importante, y que la respuesta puede modificarse si está bajo anestesia. Y también los ruidos pueden distraer al paciente. Bueno, ¿cómo se lee? Lo que tenemos en cuenta en los estudios electrofisiológicos es principalmente, bueno, 4 parámetros: la latencia, que es el tiempo que tarda en aparecer la respuesta, que se mide en milisegundos;
La amplitud es el tamaño de la respuesta y se mide en microvoltios. Y la morfología, bueno, la morfología de la onda, que es la forma que esta tiene, y la reproductibilidad de la onda. Eso es muy importante para ver si el estudio está bien hecho. Si no es reproducible, no tiene mucha validez. Bien. En el electroretinograma principalmente va a haber dos ondas que son las más importantes, la A y la B. La onda A va a representar es negativa y representa la hiperpolarización de los fotorreceptores. O sea que esta nos va a dar más o menos un pantallazo de cómo están funcionando estos fotorreceptores. En cambio, la onda B, que es positiva, representa la despolarización de células bipolares, horizontales y de Müller. Bueno, esta nos va a dar un pantallazo de cómo están funcionando estas células, las bipolares principalmente. Y la onda C, bueno, del epitelio pigmentario de la retina, que no tiene mucho uso porque es muy difícil visualizarlo. Bueno, el origen de las respuestas retinales. Principalmente el electroretinograma flash, ¿qué es lo que hace? Suma todos los potenciales de acción de toda la retina. Entonces nos da las distintas ondas. Siempre, bueno, con un estímulo lumínico. Entonces, el electroretinograma flash va a tener una fase escotópica. Escotópica es que el paciente tiene que tener previa una adaptación a la oscuridad durante al menos 20 minutos. Entonces, se le va a aplicar un flash de baja intensidad y frecuencia para medir la respuesta de los bastones. Entonces quedaría una onda A enmascarada. Después también le puedes aplicar, para evaluar la respuesta máxima combinada, un flash de alta intensidad y baja frecuencia. Esto nos va a evaluar tanto bastones y conos, que se puede ver acá el gráfico. Y después tenés los potenciales oscilatorios, que se aplica también un flash, pero con filtro generalmente. Bien. Y la fotópica es la adaptación del paciente durante 10 minutos a la luz. En este se produce una supresión de la actividad de los bastones, con un registro exclusivo de los conos. Bueno, la respuesta de conos con flash de alta intensidad y baja frecuencia, y después tenemos la respuesta flicker, que es lo que son flashes de alta intensidad y alta frecuencia, que se ven acá, que nos permite aislar mucho la respuesta de los conos. Entonces se ve como las amplitudes cómo van variando. Bien. Esto es más que nada para que vean cómo es un trazado normal. En el escotópico, principalmente en estos estudios, no medimos tanto la latencia, sino lo que nos interesa es la amplitud, que se puede ver acá. En este caso se ve la amplitud de la onda A, que dijimos que se medía en microvoltios, va desde 63 microvoltios a 272, y la onda B, por ejemplo, va de 82 a 380. Y es muy importante el intervalo BA, que siempre tiene que ser mayor a 1,5, si no puede estar afectado por una alteración vascular de la retina, digamos. Bien. El anterior era del escotópico. Este es un trazado normal del fotópico. Bien. Acá también podemos medir las amplitudes, ¿verdad?, tanto de A como de B. Bien. Esto va a ser importante después para ver las distintas patologías. Entonces, ¿cómo interpretamos esto que acabo de explicar? Podemos tener un registro abolido, un registro disminuido, un registro negativo, un registro escotópico anormal con fotópico normal, o un registro fotópico anormal. Fran. ¿Sí? Sí, mirá, no, la verdad que se escucha muy, muy, muy bajito. A ver, Te voy a corto la acercarme verdad un que poquito más. ¿Ahí mejor? ahí un poquito mejor, a ver. Sí, no anda muy bien el micrófono. Bueno, y es importante que las lesiones del nervio óptico y de las capas de células ganglionares generalmente no afectan este electroretinograma flash. Bien, un registro abolido sería que no hay ninguna respuesta en la línea de base de registro con ningún estímulo. Esto es una afectación de la retina en toda su extensión y con afectación de fotorreceptores, o sea, con afectación de fotorreceptores y células bipolares. Esto va a ser típico en algunas distrofias, como la retinitis pigmentaria, y también en desprendimientos de retina totales o una obstrucción de la arteria oftálmica.
acá se pueden ver cómo los registros tanto fotópico como escotópico están abolidos. Bien. Después un registro disminuido sería cuando hay una reducción de la amplitud, tanto de la onda A y B, o sea, está afectada tanto la capa de fotorreceptores como de células bipolares. Esto es importante porque dependiendo de la disminución de la amplitud, va a ser proporcional al daño de la superficie. O sea, a mayor disminución de la amplitud, comparado con el rango normal, va a representar un mayor daño de la superficie de la retina. Esto se puede dar, por ejemplo, en algunas corioretinitis extensas, en retinitis pigmentaria inicial, o, por ejemplo, en la ceguera nocturna estacionaria. Después, un registro negativo lo podemos encontrar cuando hay una disminución de amplitud de onda B y onda A normal. Generalmente no podría ocurrir lo contrario, o sea, siempre si la onda A está afectada, no habría una onda B porque no habría conducción del potencial de acción. En este caso, la onda A está normal, pero la B está afectada. Entonces va a representar una alteración selectiva de células bipolares o Müller, pero los fotorreceptores van a estar normales. Esto puede ocurrir en algunas obstrucciones de la arteria central de la retina, de la vena central de la retina, en retinosquisis ligadas al X o algunos tipos de ceguera nocturna. Bien. Y ahora, bueno, cuando tenemos un escotópico anormal con fotópico normal, hay una afectación selectiva del sistema de bastones con función de conos conservada. Por ejemplo, en una retinitis pigmentaria con afectación de bastones y conos. En cambio, un fotópico anormal con escotópico normal va a representar anomalías en el sistema de conos, con actividad de bastones normal. Por ejemplo, es frecuente en las distrofias progresivas de conos y en el monocromatismo de bastones. Son enfermedades más que nada raras las que se evalúan con estos estudios. Bueno. Esto es importante, como dijimos, son estudios complementarios. Entonces, siempre, bueno, va a ser muy importante la clínica y estos estudios no hay que pedirlos a cualquiera, tienen sus indicaciones. Por ejemplo, en neurooftalmología lo podemos pedir para confirmación diagnóstica y seguimiento de enfermedades neurooftalmológicas, como la neuritis óptica, principalmente la desmelinizante, porque ahí no va a evaluar la latencia, en el ION, en la neuropatía compresiva, por ejemplo, por tumores o por la enfermedad de Graves, y en el NOT. También nos sirve para monitorización de fármacos, por ejemplo, los aminoglucósidos intravítreos, la vigabatrina, el aceite de silicona o cuerpos extraños intraoculares de hierro o de cobre pueden afectar, digamos, el potencial de acción. El seguimiento de la ambliopía, la detección de enfermedades degenerativas retinianas, por ejemplo, la retinitis pigmentaria, la distrofia de conos y bastones, el Stargardt y la enfermedad de Best. También en la ceguera nocturna congénita estacionaria, en las ROP, en la detección precoz del glaucoma, el monitoreo de uveitis posteriores y evaluar la retina a través de cataratas hipermaduras. Esto por ahí es interesante porque nos puede determinar si conviene o no operar. Nosotros, cuando tenemos una catarata hipermadura, por ejemplo, una blanca, no podemos ver el fondo de ojo, le hacemos una ecografía y vemos, por ejemplo, que está la retina aplicada. Bueno, con este electroretinograma podemos ver si es una retina funcionante, digamos. O sea, si transmite el estímulo, los potenciales de acción. Bien. Este cuadrito me pareció muy interesante, es como un resumen. Se ve las distintas patologías y qué estudio electrofisiológico está alterado. Por ejemplo, en la obstrucción de la arteria oftálmica van a estar abolidos todos, no va a ser detectable ninguno. Bien, este es otro tipo de electroretinograma llamado multifocal. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia del otro, este mide distintos puntos focales de la retina, principalmente en los 30 grados centrales. Hay algunos que miden un poco más, unos 50 grados, pero bueno, los que se usan más acá en nuestra zona son de 30 grados centrales. Entonces, evalúa 250 puntos focales. En este estudio requerimos fijación, no como en el anterior. Son estímulos hexagonales, como se ven acá en las gráficas, secuenciales predeterminados.
digamos, no son respuestas directas, sino inferencias matemáticas. Se estimulan mediante estos hexágonos y se obtienen respuestas matemáticas. Bueno, acá más o menos se ve la onda que se fija. La N1 vendría a ser negativa, que está acá, que representa la onda A, y la P1 y la N2 representaría a la adaptación fotópica y potenciales oscilatorios. Bien. Esto es más o menos lo que nos llegaría a nosotros el informe del multifocal. Acá se ve el mapa de amplitudes y el más interesante es el análisis por anillo. La utilidad que le encuentro al multifocal es principalmente porque nos delimita las distintas partes de la retina de los 30 grados centrales. Podemos ver, por ejemplo, si está afectada la fobia, la parafobia, la perifobia, y nos da una ubicación de dónde está lesionada la retina. En cambio, el otro, el flash, el electroretinograma flash, lo que hace es nos suma toda la respuesta de toda la retina y de ahí nos da un gráfico de amplitudes, digamos, o de latencias. Este es más focal, digamos. Nos analiza por partes. ¿En qué situaciones es útil este estudio? Por ejemplo, en toxicidad retinal por drogas, enfermedades heredodegenerativas retinianas, en maculopatías, ambliopías, trauma, trastornos funcionales, principalmente la parte legal, enfermedades metabólicas o obstrucciones vasculares. Bien. Después tenemos otro tipo de electroretinograma, que es el patrón. En este es útil para la evaluación de la función macular, a diferencia del electroretinograma convencional, que vendría a ser el flash, que evalúa la respuesta retiniana en masa. Este nos permite la diferenciación electrofisiológica entre maculopatía y neuropatías y facilita la interpretación de los potenciales evocados visuales. Bien, ¿qué utilidad tiene? En patologías como lesión del nervio y quiasma óptico y en neuropatía óptica isquémica. Bien, ahora pasamos a otro estudio electrofisiológico que son los potenciales evocados visuales. ¿Qué es lo que hacen? Registran la actividad eléctrica de la corteza occipital generada por un estímulo visual. En este estudia la transmisión y valoración funcional de posibles alteraciones de la vía visual. Junto con el electroretinograma permite lograr un pronóstico funcional. Bien. De los potenciales evocados visuales tenemos dos tipos, el flash y el patrón. El flash es una luz blanca estroboscópica que se utiliza principalmente en pacientes no colaboradores con opacidades de medio, con AB muy bajas, digamos. En cambio el patrón, este es más completo, se usa un dámero, como se veía abajo, un tablero de ajedrez. Es similar al patrón del electroretinograma. Entonces, este dámero va a tener dos tamaños, uno de 60 grados y uno de 15. El mejor es el de 15, que van a estimular la zona parafoveal y foveal respectivamente. O sea, el de 60 no estimula la zona parafoveal y el de 15 minutos no estimula la zona foveal. Bueno, y acá cómo se ponen los electrodos cuando se realiza este estudio. Uno va en la frente, otro va, que es el neutro, el negativo va en brecma y el positivo en occipital. Bien, la utilidad de los potenciales evocados visuales. Como dijimos, el flash se puede usar tanto en adultos como en niños. En adultos nos serviría para personas que no pueden fijar o que tienen una agudeza visual muy baja. Y ahí tenés en casos de medios opacos, hemorragias vítreas o en simuladores. En cambio, el estímulo flash en niños se puede usar en retraso de maduración visual, retinopatía del prematuro o en medios opacos. Bueno, y después tenés el potencial evocado visual en dámero, que se usa en adultos porque tiene que fijar, digamos, tiene que colaborar. Se puede usar en casos de neuritis óptica, esclerosis múltiple, neuropatías ópticas isquémicas, la neuropatía tóxica, glaucoma y lesiones compresivas. Bien. Esto es más o menos lo que vamos a ver. Vamos a evaluar. En un normal se ve las amplitudes y las latencias. El M75 y el P100 es lo que más se usa. Entonces, vamos a tener... Este es un trazado normal.
miramos principalmente la latencia, que es lo que tarda la onda, que se mide en milisegundos. Y después la amplitud, que nos va a determinar cómo funciona. Bien, esto tiene importancia en distintas enfermedades. Y ahora lo voy a explicar. Bueno, las aplicaciones del potencial evocado patrón. Nos permite valorar la integridad de la vía óptica, permite hacer una estimación objetiva de la función visual. Diagnóstico de enfermedades desmielinizantes, aumento de latencias con reducción variable de amplitud. Y diagnóstico de neuropatías. En las neuropatías ópticas isquémicas predomina la reducción de amplitud más que el aumento de la latencia. Bueno, y acá con dos ejemplos. Por ejemplo, en una esclerosis múltiple, lo que va a estar afectado serían las vainas de mielina. Entonces van a provocar, acá tenemos el patrón, dijimos que el de 15 grados, que es evaluado a la mácula, es el que más se usa. Vamos a ver que está alterada acá la latencia. Lo normal sería entre 90 y 120 milisegundos, y en este caso tenemos tanto en el ojo derecho como en el izquierdo, más aumentada la latencia. Es como que hay un retraso en la conducción del potencial. También, pero fíjense que la amplitud está conservada, o sea, en este caso está aumentada. Generalmente si está dañado, la amplitud está disminuida. Entonces, en una esclerosis múltiple vamos a tener disminuida la latencia, pero con una amplitud normal. En cambio, en una ION, acá podemos observar que la latencia está conservada, mientras que la amplitud está muy disminuida. Bien, y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, Fran. Sí, la verdad que se veía bastante completo, pero bueno, de por ahí no se te escuchaba muy bien. Diste muchos ejemplos, que ahora está bueno poder escucharte un poco más claro. Sí, no, justo estoy en la guardia y no se me escucha muy bien. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna acotación o algo para decir. Los que no están, ¿por qué no están, Lucas? ¿Sabés? ¿Están operando en algún lugar? No sé. En el Polo no. No, en el Polo no estamos. ¿Y en dónde están operando? ¿Estarían en Burlingame tampoco, Frank? Operamos hoy, sí, doctor. Por ahí no habrán llegado porque salimos medio tarde. Ok. Bueno, ¿listo, Lucas? Listo, listo. Bueno, le mando un abrazo. Chao, Fran, un abrazo y gracias. Hasta luego, doctor. Doctor.